Hola, muy buenos días a todos. Gracias por estar aquí en este evento, en este webinar, La hora del whistleblowing, la gestión de la protección de datos al implantar el canal de denuncias. Hoy tenemos el honor de hablar sobre este tema tan importante según la Ley de Protección de Informantes que acaba de ser aprobada y va a salir en vigor, va a entrar en vigor el próximo 13 de marzo, el lunes que viene. Vamos a hablar de este tema que es un requisito de obligado cumplimiento, el tema de la protección de datos, con un experto DPO y también con Claudio Interdonato sobre las funcionalidades de la seguridad del canal de denuncias. Antes de nada, quiero explicarles cómo funciona la plataforma que están viendo. Pueden customizarla, adaptarla según sus necesidades. Tienen distintos materiales gratuitos que pueden descargar. Tienen una guía completa de la Ley de Protección de Informantes actualizada. También tienen una guía de cómo implementar un canal de denuncias y otros recursos. Aparte, pueden hacer preguntas. Se trata de hacer un webinar interactivo en el que nos comuniquen sus inquietudes. Estas preguntas se responderán al final de la sesión. Tenemos 15 minutos para responderlas. También les comunicamos que esta sesión va a ser grabada. Eso quiere decir que la grabación se les enviará a todos los asistentes para que puedan verla de nuevo. Sin más dilación, voy a presentar a nuestros ponentes de hoy. En primer lugar, yo soy Reyes Jordán, Content Marketing Manager para EQS Group España. Y hoy tenemos aquí a Raúl García Carrero. Raúl García Carrero es socio y delegado de protección de datos en privacidad y cumplimiento. En la actualidad desempeña su labor profesional como consultor de seguridad IT en Indra y es socio y DPO de Privacidad y Cumplimiento, una empresa especializada en la consultoría de protección de datos, seguridad de la información y gestión de canales de denuncias. Cuenta con una experiencia profesional de más de 20 años asesorando en materia de privacidad en empresas y administraciones públicas, habiendo desarrollado proyectos para clientes en todo tipo de sectores de actividad en España, Francia y Reino Unido. Ha sido colaborador en medios de comunicación para la divulgación de la cultura de la privacidad. Bienvenido, Raúl García, por estar aquí con nosotros hoy. Y pasamos también a presentar a Claudio Interdonato. Claudio Interdonato hace desarrollo de negocio para el sur de Europa en EQS Group. Es el responsable de dar apoyo a los socios para la región del sur de Europa. Cuenta con más de 25 años de experiencia en gestión estratégica, cumplimiento normativo, gobierno corporativo, desarrollo de negocio, gestión de IT y tecnología. Antes de unirse a EQS Group, Claudio ocupó puestos ejecutivos y de dirección en empresas como Ryan K. Consulting, Olympus Biotech International, entre otras. Con una amplia experiencia internacional, Claudio habla con fluidez inglés, español, francés e italiano. Pasamos a hablar un poquito, antes de entrar en materia, de EQS Group, quiénes somos y dónde estamos. Estamos en el mundo y en España estamos en muchos países, no solo de Europa, también estamos en Estados Unidos y en Asia. ¿Por qué nos caracterizamos? En primer lugar, por la transparencia. Todas las gestiones, todas las actividades que hacemos se basan en la transparencia. Somos un proveedor de tecnología SaaS que cotiza en la Bolsa de Frankfurt y que basa su éxito en la transparencia y confianza en todas sus actividades. Nos basamos también en la seguridad. Hoy vamos a hablar de seguridad. En EQS Group nos caracterizamos por nuestras competencias en la gestión y almacenamiento de datos altamente sensibles y confidenciales, la seguridad y confidencialidad del canal. Innovamos continuamente todas las herramientas de compliance para facilitarle la vida a los compliance officer. Esto es algo en lo que estamos muy enfocados. Y orientación al cliente, por supuesto, siempre basándonos en las necesidades de nuestros clientes. Contamos, por supuesto, también con una experiencia de más de 20 años y con más de 8.000 clientes en todo el mundo. En España contamos con cerca de 200 clientes, tenemos una oficina en Madrid y otra también en Barcelona desde el 2021, un equipo de aproximadamente 25 profesionales y somos líderes en el mercado también en España de soluciones tecnológicas. Nuestras principales ventajas: tenemos unas amplias competencias en materia de compliance, contamos con una red de expertos
partners, socios que nos ayudan a estar actualizados completamente sobre las normativas. Entonces, a raíz de eso, actualizamos todas nuestras soluciones. Tenemos un conocimiento global también y una flexibilidad porque adaptamos también nuestros canales según la empresa, si es una empresa pequeña o más grande, todas según las necesidades. Y sin más dilación, pasamos ya a los principios básicos del Reglamento General de Protección de Datos, al tema que nos ocupa hoy. Raúl García, cuando puedas, por favor. Bien, buenos días. Muchas gracias, Reyes, y gracias a EQS por vuestra invitación para participar en este webinar, en el que, por nuestra parte, intentaremos, de forma sucinta pero lo más completa posible, tratar aquellas cuestiones más relevantes respecto de la protección de datos personales en el contexto de la recién aprobada Ley 2/2023, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, a la que me referiré como Ley de Protección al informante. Grosso modo, en esta sesión hablaremos del marco normativo aplicable, el régimen jurídico de los tratamientos de datos en los sistemas internos de información y canales de denuncia, algunas especialidades del régimen sancionador de la Ley 2/2023, el papel del delegado de protección de datos y las particularidades de la gestión externa de los canales de denuncia, siempre, como digo, desde esta perspectiva de la protección de datos. Bien, vamos a comenzar haciendo referencia al marco normativo que resulta aplicable a la protección de datos dentro del ámbito de los sistemas internos de información. En esencia, podremos hablar de un marco configurado a 3 niveles. En un primer nivel y fundamental encontramos el Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, más conocido como RGPD o Reglamento General de Protección de Datos, en aplicación directa desde el 25 de mayo de 2018. En un segundo nivel, hablaremos de 2 leyes orgánicas de nuestro ordenamiento interno. Por un lado, la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales, la LOPDG-DD, y por otro, la Ley Orgánica 7/2021 de 26 de mayo de Protección de Datos Personales tratados para fines de prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales y de ejecución de sanciones penales, que transpone la Directiva 2016/680 del Parlamento Europeo y del Consejo de nombre similar. Por último, en un tercer nivel, aparece la recién aprobada Ley 2/2023 de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, la Ley de Protección al Informante. Esta norma viene a sustituir la regulación de los sistemas de información de denuncias internas que, de modo casi embrionario, se recogía en el artículo 24 de la LOPDG-DD desde su aprobación. A pesar de que hay referencias a la protección de datos diseminadas por todo el articulado, la regulación principal queda recogida en el título sexto denominado Protección de datos personales. Antes de entrar a analizar el régimen jurídico del tratamiento de los datos personales en los sistemas de información, quiero detenerme brevemente para explicar algunos conceptos básicos a los que aludiremos continuamente, porque entiendo que es probable que algún asistente no tenga una formación específica y es necesario que se comprenda para seguir la exposición. Vamos a comenzar por el concepto mismo de dato de carácter personal. El artículo 4 RGPD define los datos personales como toda información sobre una persona física identificada o identificable, cuya identidad pueda determinarse directa o indirectamente. Hablamos de cualquier dato identificativo, características personales, profesionales, académicas, etc. Por su parte, el artículo 9 del RGPD dota de una protección adicional a los datos de determinadas categorías especiales, las que revelen el origen étnico-racial, opiniones políticas, convicciones religiosas o filosóficas, de afiliación sindical, datos genéticos, biométricos, relativos a salud, vida u orientación sexual de una persona física. El segundo concepto es el de interesado. El interesado es aquella persona física identificada o identificable. En este caso, encontraremos por un lado al informante y por otro lado al denunciado. Ambos tendrán la consideración de interesados, si bien el tratamiento a nivel de protección y derechos regulado en la norma será distinto. Iremos hablando de ello más adelante. El tercer concepto
del que hablaremos será el del responsable del tratamiento. Este es la persona física, jurídica o administración pública quien por sí sola o junto con otros determine los fines y medios para el tratamiento de los datos personales. En este caso, la Ley 2/2023 señala en su artículo 5 como responsable del tratamiento al responsable de la implantación del sistema de información, es decir, el órgano de información u órgano de gobierno de cada entidad o organismo obligado. Personalmente considero que el redactado es poco afortunado, porque parece asignar la responsabilidad del tratamiento directamente a un órgano interno de la organización, que probablemente esté conformado por empleados y directivos, situándolo al mismo nivel de responsabilidad que la propia organización para el resto de tratamientos que se produzcan en su seno, cuando este debería ser un tratamiento más y debería ser la propia organización, en tanto que persona jurídica, la que ocupe esta figura. Bien, el siguiente concepto es el de encargado de tratamiento. Este será la persona física o jurídica que, prestándole un servicio, trate datos por cuenta del responsable, es decir, un proveedor con acceso a los datos personales propiedad del responsable. En esta posición encontraremos al profesional o empresa prestadora del servicio de gestor externo del canal de denuncias, pero también podemos encontrar al delegado de protección de datos o al compliance officer cuando estos servicios hayan sido externalizados. También hablaremos de esto más adelante. Y por último, hablaremos del concepto de DPO. El DPO, delegado de protección de datos, es un profesional con conocimientos especializados en derecho y práctica en materia de protección de datos y seguridad de la información, cuyo cometido principal es supervisar el cumplimiento del RGPD y la LOPD en el seno de la organización. Es una figura que obligatoriamente debe estar presente en todas las administraciones públicas y en determinadas organizaciones y empresas privadas ante algunos supuestos recogidos en la LOPD-GDD. Bien, vamos a entrar a analizar el régimen jurídico del tratamiento. Comenzaremos por hablar de la legitimación del tratamiento. Las bases en las que necesariamente debe fundamentarse un tratamiento para ser considerado lícito se recogen en el artículo 30 de la Ley 2/2023. Por un lado, para los canales de comunicación tanto internos como externos de las organizaciones obligadas, la legitimación del tratamiento se fundamenta en el artículo 6.1c del RGPD, el cumplimiento de una obligación legal, y en el artículo 11 de la Ley Orgánica 7/2021. Esto es, resultar necesario para los fines de la ley y ser realizado por una autoridad competente en el ejercicio de sus funciones. Cuando la organización no esté obligada a disponer de un canal de comunicación o cuando el tratamiento derive de una revelación pública, la legitimación se fundamentará en el artículo 6.1e del RGPD, esto es, en el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en ejercicio de poderes públicos, y del mismo modo en el artículo 11 de la Ley Orgánica 7/2021 citado anteriormente. Cuando se requiera el tratamiento de categorías especiales de datos personales, la legitimación vendrá dada por razones de un interés público esencial, de acuerdo con el artículo 9.2g del RGPD. Vamos a comentar la limitación de acceso a los datos contenidos en el sistema. A estas alturas, a nadie escapa que el legislador quiere dotar de las máximas garantías y confidencialidad a la gestión de un canal de denuncias. Por ello, el artículo 32 establece limitaciones de acceso a la información contenida en el sistema que de forma exclusiva quedan asignadas al responsable del sistema, al gestor del sistema, al responsable de recursos humanos u órgano competente en el caso de empleados públicos cuando proceda a la adopción de medidas disciplinarias contra el trabajador, al responsable de servicios jurídicos de la organización cuando procediera a la adopción de medidas legales relacionadas con los hechos informados, a encargados de tratamiento que eventualmente sean designados y al delegado de protección de datos. Adicionalmente, el citado artículo excepciona el tratamiento por otras personas o incluso su comunicación cuando resulte necesario para la adopción de medidas correctoras en la organización o tramitación de procedimientos sancionadores o penales. En todo caso, la ley establece, en cumplimiento del principio de minimización de los datos, que aquellos que no resulten necesarios para la investigación del caso o se compruebe la ausencia de veracidad sean inmediatamente suprimidos, así como aquellos excesivos o improcedentes. Respecto del plazo de conservación de los datos en el sistema, la norma permite conservar la información recibida durante el tiempo imprescindible para decidir sobre la procedencia de la investigación y, una vez iniciada, un máximo de 3 meses para su gestión y posterior supresión, permitiendo que las comunicaciones a que no se haya dado curso sean almacenadas de forma anonimizada.
Y por último, los empleados y terceros deberán ser informados acerca del tratamiento de los datos en el sistema de información. Bien, respecto de la información y el ejercicio de derechos. Como cualquier tratamiento de datos sujeto al RGPD, el responsable del sistema deberá facilitar al interesado la información correspondiente respecto del mismo, y ello con algunos matices. En cuanto al interesado informante, de forma adicional a la información a facilitar de acuerdo con el artículo 13 del RGPD, este deberá ser informado de la preservación de su identidad, lo cual implica que la persona denunciada no podrá ser informada en ningún caso de la identidad del denunciante o de quien haya llevado a cabo la revelación pública. La identidad del informante solo podrá ser comunicada a la autoridad judicial, al Ministerio Fiscal o a la autoridad administrativa competente en el marco de una investigación formal y, en todo caso, se informará al denunciante de esta comunicación, salvo que ello pudiera poner en peligro la misma. Además, se le deberá facilitar indicación sobre los canales externos de información ante las autoridades, instituciones, órganos o organismos de la Unión Europea y, en el supuesto de que la comunicación haya sido grabada, se deberá ofrecer al informante la oportunidad de comprobar, rectificar y aceptar, mediante su firma, una transcripción de la conversación. Respecto del ejercicio de derechos, los interesados disponen de los reconocidos en los artículos 15 a 22 del RGPD con alguna limitación. El legislador, en previsión de que un interesado denunciado solicite ejercer el derecho de oposición al tratamiento de sus datos, establece la presunción de la existencia de motivos legítimos e imperiosos, que recoge el artículo 21.1 del RGPD, para reforzar la legitimación del tratamiento y, por tanto, denegar su solicitud. Pasemos a hablar ahora de la seguridad de la información en el canal de denuncias. Este es un elemento crítico íntimamente relacionado con la protección de datos personales. El artículo 5.2b, bueno, en la diapositiva hay una errata, con el artículo 2 es 5.2b, de la Ley de Protección al Informante, recoge que el sistema interno de información deberá estar diseñado, establecido y gestionado de una forma segura. El artículo 33.2 nos dice que los sistemas de información deberán contar con las medidas de seguridad técnicas y organizativas adecuadas. Ambos preceptos entroncan con el artículo 32 RGPD, que nos habla de la seguridad del tratamiento. Este artículo exige al responsable del tratamiento que, de acuerdo con el estado de la técnica y habiendo analizado los riesgos a los que quedan expuestos los tratamientos de datos personales, deberá adoptar las medidas de seguridad que garanticen la integridad, confidencialidad, disponibilidad y resiliencia de los sistemas y servicios en los tratamientos. Es esencial que un canal de denuncias digital pueda garantizar la seguridad, puesto que va a ser una de las piezas más importantes del sistema de información de una organización. Creo que al hilo de esto, Claudio podría hablarnos de las medidas de seguridad con las que cuenta la plataforma Integrity Line. Claudio. Gracias, Raúl. Muchas gracias. Un gusto de estar aquí con ustedes. Muchas gracias por su participación. Gracias a Raúl García y a nuestra colega Reyes Jordán por la moderación. Y bueno, yo les voy a venir a complementar un poco la parte de seguridad, ¿sí? Y de confidencialidad sobre el tema que Raúl estaba exponiendo, que es efectivamente muy importante. Aquí tienen que tomar en cuenta que un canal de denuncia, siendo, por ejemplo, un correo electrónico, pues no es suficiente hoy en día. Si bien el correo electrónico puede ser un canal de comunicación para recibir denuncias, el mismo sistema de recepción no le permite de garantizar esta seguridad. Normalmente el correo no es una herramienta que está cifrada, protegida, y bueno, y se vuelve un poquito difícil en poder comprobar que la integridad de la información, dar una trazabilidad a ella. Por lo que les voy a hablar un poco de una herramienta, ¿no? Que puede ser una herramienta digital, una plataforma digital para canales de denuncia. A ver, ¿cómo funciona una plataforma, un canal de denuncias como el de EQUESS Integrity Line? Pues hoy en día tenemos dos módulos. Para darles un poco la idea, por una parte tenemos, bueno, el informante, que tiene que hacer una denuncia. Entonces vamos a proveerle una página web
que está accesible 24 horas sobre 24, 7 días sobre 7. En todo momento la persona puede conectarse a esta plataforma. ¿Y qué va a ver en esta página web? En esta página web vamos a poner los elementos de información sobre, por ejemplo, la política del informante, de la empresa, de cómo vamos a tratar sus datos, toda la información necesaria para generar esta confianza de que el denunciante pueda hacer o el informante pueda hacer su denuncia. Naturalmente, este canal, bueno, vamos a poder configurar un cuestionario en el que va a poder llenar los datos. Igualmente va a poder dejar un mensaje vocal desde la plataforma. Y aquí, bueno, todo eso se tiene que hacer de forma segura. Entonces vamos a contar con mecanismos de encriptación, con sistemas de cifrado. Ustedes seguramente vieron en la página web donde tenemos un candadito en la parte arriba de SSL. Ese es un tipo de cifrado, es un tipo de encriptación que ya tiene el navegador incluido o que provee, no tanto el navegador, lo provee el responsable de la página web. Pero además, nosotros en la herramienta tenemos una segunda capa de cifrado tipo militar que hace que es muy sólido, que no se puede, en caso de que se interceptaría la información, pues no se puede leer. Y esta información, bueno, aquí estamos hablando de la parte del informante y una vez que esta denuncia está creada, está enviada, pues tiene que llegar a los responsables que van a gestionar este caso, ¿sí? En este caso, vamos a tener del otro lado una herramienta que va a permitir de gestionar los casos, las denuncias recibidas, ¿sí? Y esto, bueno, lo llamamos la herramienta de gestión. Esta herramienta va a tener, le vamos a dar acceso solamente a las personas prescritas, las personas que deben o tienen la función, el rol de recibir las denuncias, y nadie más, ¿no? Inclusivemente, vamos a ver un poquito más adelante, por ejemplo, nosotros en EQS Group, que somos los que albergamos la información, no tenemos acceso a estos datos. Ahora, muy importante, vamos a tocar aquí temas de seguridad. El primero, muy importante, toda la plataforma completa, pues tiene que estar regido bajo ciertas certificaciones de seguridad. Aquí la más importante es la ISO 27001, que es la certificación de seguridad de información. Nos da un mecanismo bastante complejo para asegurar que todos los datos en todo momento quedan confidencial y que no se alteran, ¿sí? Además de tener una serie de cosas en el sistema, vamos a ver un poquito más adelante, para mantener este nivel de seguridad. Y bueno, y aquí en esta parte los gestores tendrán acceso a la información dependiendo de sus derechos. Entonces tengo también que tener aquí la posibilidad de segregar los roles. No todas las personas van a ver todos los casos, quizás sí. Más la organización es grande, más es compleja, más necesitamos tener esta división de quién va a ver los datos. Temas de seguridad importante, bueno, ya les comenté, tecnología moderna de encriptación. Se trata de tener sistemas muy robustos de cifrar los datos para que no puedan ser leídos por otra persona que las que tienen derecho de ver la información. Pruebas periódicas de penetración de los sistemas. Entonces aquí nosotros tenemos servidores que se encuentran dentro de la Unión Europea, que están en Alemania. Estos servidores deben ser redundantes, es decir, que tenemos que tener diferentes centros de datos. Es decir, que la información, si de pronto se quema un servidor o se va la luz total del centro de datos, tenemos que tener una redundancia como un segundo centro de datos. Esto es muy importante. Entonces, en estos servidores no es suficiente de que estén bajo ISO 27001. Es importante también que hagamos pruebas periódicas de penetración. Es decir, los sistemas están sometidos por una compañía especializada en ataques cibernéticos. Estamos definiendo a ver si hay vulnerabilidades con las nuevas herramientas que los hackers pueden utilizar y vamos reforzando los sistemas de acorde a eso. Es lo que ustedes se dan cuenta, muchas veces les mandan a ustedes parches de seguridad para su sistema operativo del sistema. Realmente lo que hace la compañía es detectar este tipo de seguridad
y venir a reparar las vulnerabilidades potenciales del sistema. Bueno, la parte de certificación SSL ya se las comenté. Aquí es importante que existen diferentes proveedores de certificación SSL. Algunos son mejores que otras, tienen un mejor sistema de cifrado. Aquí nosotros tenemos una clasificación A+, ¿no? En este tipo de SSL. Después, bueno, está toda la parte de cortafuegos, restricciones de IPs. Es importante que el sistema esté totalmente configurado para que tengamos estas protecciones, especialmente en el tema de anonimato. Es decir, nosotros no mantenemos ningún IP, o en las mejores prácticas del sistema en la que tengan su canal de denuncia, diría de no tracear el IP. Es decir, que no podemos detectar quién es la persona o seguir la persona, tener fechas de cuándo nos dejó la denuncia, ¿sí? Y en esa parte de confidencialidad, también se trata de tener la capacidad también de que la persona pueda hacer una denuncia de forma anónima, ¿no? Es decir, si yo voy como informante dejar un documento, pues hay metadatos en el documento, entonces el sistema debe asegurar que limpie esos metadatos para mantener mi anonimato. Si dejo un mensaje vocal, de preferencia, nosotros nuestros sistemas modificamos o distorsionamos la voz para que no sea reconocible la persona en el caso que la denuncia vocal es anónima. Hay una parte de seguridad muy importante que es todo lo que son las piezas conjuntas que nos puede mandar el denunciante. Es decir, si les manda foto, un documento, se tienen que asegurar que ese documento no tenga virus. Entonces, el canal de denuncia, en nuestro caso, tenemos un sistema que permite un antivirus, que va a poder permitir que les llegue el documento de forma desintoxicada, ¿no? Lo que llamamos un file detox. Parte de otra cosa interesante es toda la parte de protección de fuerza bruta. Entonces, los hackers, cuando están los servidores, pues lo que van a hacer, los van a atacar. Van a atacar el servidor, van a probar diferentes contraseñas, van a encontrar sistemas muy sofisticados para ser capaz de penetrar dentro del sistema. Entonces, tenemos que tener un mecanismo de poder darnos cuenta que estamos bajo un ataque criptoanalítico y en ese caso poder parar, bloquear el atacante, ¿sí? Y por la parte de los que van a gestionar los casos, es muy importante de que su autentificación, su acceso a la herramienta de gestión esté reforzada. Es decir, tenemos un login, tenemos un acceso, una contraseña, pero también es importante, como ustedes lo ven en casi todos los sistemas hoy en día en línea, en su banco, siempre hay una doble autentificación. Es decir, que además de que ustedes se identificaron, el sistema les manda un código a su celular o a su correo para que usted ponga ese código. Entonces estamos asegurando, es una doble autentificación de que efectivamente es usted y que no es que le han usurpado su identificación. Bueno, esos son los temas principales. Ahora, vamos viendo un poco las funcionalidades importantes para mantener esta parte de la seguridad y hablamos también de confidencialidad de través del sistema. Entonces, es importante que los datos estén alojados en la Unión Europea, ¿de acuerdo? Entonces, no deben transitar fuera de la Unión Europea. Entonces, eso es parte de reglamento de protección de datos personales. La parte de proceso de anonimato, hay que tener mecanismo en la herramienta. Esto no es parte de la RGPD, pero saber efectivamente que podamos permitir a la persona hacerlo de forma anónima. Y existe efectivamente una parte de tener que limpiar los datos de carácter personal una vez transcurrida el periodo o la investigación. Entonces la herramienta les tiene que permitir igualmente ser capaz de limpiar o de borrar todos los datos de carácter personal en mi sistema, ¿sí? Importante para asegurar que la persona se conecte y que haga la denuncia, que su herramienta sea accesible de diferentes aparatos, desde una computadora, diferentes sistemas operativos, un
un iPhone, un teléfono celular, etc., ¿no? La parte de compatibilidad también con las directivas de accesibilidad del web, es decir, que todas las personas que tienen discapacidades visuales, por ejemplo, es importante que puedan también acceder a esta información, especialmente si estamos hablando del sector público. Y bueno, y en la parte de la herramienta de gestión de casos, la parte de los gestionadores aquí, muy importante de que la herramienta permita sistema a nivel internacional de poder traducir los textos en diferentes idiomas, que puedan tener un canal de comunicación como el denunciante, aunque este sea anónimo, es decir, hay una página que se permite hacerle más preguntas para ir avanzando en información. Naturalmente, todos estos campos igualmente deben ser eventualmente anonimizados. Un tema muy importante, que me preguntan muchas veces los clientes, me dicen, bueno, pero ¿qué pasa si yo anonimizo el caso? O sea, borro todos los datos de carácter personal, y de pronto 6 meses después tengo yo una demanda penal y hay un tema o no sé, o algo de tribunal, entonces tengo que reabrir el caso y ya de pronto ya no tengo los datos. Entonces aquí es importante que el sistema les permita exportar toda la información antes de anonimizarlo en el sistema de una forma que llamamos pseudo-anonimización, es decir, lo voy a anonimizar, pero tengo la posibilidad de regresar hacia atrás después. Entonces, ¿cómo lo hemos hecho esto? No lo hacemos dentro de la herramienta, lo que hacemos es que exportamos todo el reporte completo con todos los datos en un formato que está cifrado, comprimido y con una contraseña. De forma que este documento ustedes lo guardan en un lugar seguro, en la que 1 o 2 personas tienen acceso, eventualmente pueden recuperar información si es necesario. ¿Sí? Entonces es importante tener este mecanismo de urgencia. Las personas que van a acceder al sistema, no todas tienen las mismas funciones o tendrán las mismas funciones. Si son una empresa pequeña, 2 personas que van a gestionar va a ser suficiente y harán todos los roles, y para eso tenemos una versión Essential muy pequeña que es fácil, pero si son una empresa un poquito más grande, requerirán definir diferentes roles. Habrá personas que quizás solo acceden a la parte de estadística para hacer los reportes, otras personas van a ser gestionadores o investigadores de casos, pero muy específico en temas de corrupción y fraude, mientras el Departamento de Recursos Humanos y otras personas tendrán acceso a casos de acoso o discriminación. Entonces, ¿cómo separo esto? ¿Sí? Entonces, es muy importante que el sistema les permita generar carpetas en las que tienen ciertas personas que tienen acceso, y con accesos que pueden ser completos o limitados. ¿Ah? Quizá una persona queremos que pueda tratar un caso porque no pueda borrar el caso, o que no pueda anonimizar. Entonces, todo esto debe ser posible de que podamos hacer roles muy específicos por personas. Otra cosa, ustedes vieron dentro de la nueva directiva de protección al denunciante, tenemos fechas. Hay que dar un aviso de recepción dentro de los 7 días al denunciante, al informador, y también tenemos que darle un retorno de información, una retroalimentación dentro de los 3 meses. Entonces, aquí es importante de que el sistema le permita en ese momento sea capaz de hacer recordatorios a las buenas personas para que hagan estas actividades. Entonces, el sistema debe tener esta parte. Bueno, esos son los temas yo pienso importante de tocar. Bueno, naturalmente toda la información, todo el expediente del caso se va a mantener dentro del sistema. Es decir, que como queremos mantener una trazabilidad y una confidencialidad y una integridad de información, el sistema tiene que ser capaz de recabar toda la información, de que podemos tener un diario de trazabilidad, pero además a cada vez que yo subo una información, tengo la fecha, la hora y quién lo subió, y eventualmente podemos ir manejando esta información. También muy importante la parte de comunicación. Eviten intercambiar información sobre casos, especialmente si hay datos de carácter personal, por correo electrónico. Que va a ser imposible que ustedes detecten en sus correos o que puedan borrar los datos de carácter personal. Entonces, aquí es importante que la herramienta
En nuestro caso, Integrity Line, tenemos un canal de comunicación en la que los gestionadores o las personas responsables pueden intercambiar y pueden escribir, inclusive como el informante. Pero toda esta información se hace dentro de la herramienta y es totalmente cifrada y no hay ninguna información fuera. De forma que al momento de cerrar el caso y que ustedes tienen que anonimizar, la información se encuentra en el mismo lugar y pueden ustedes fácilmente borrar los datos que requieren aquí, ¿sí? Regreso al tema de correo electrónico. Quiero dejar muy claro, no es que es malo tener un correo electrónico, no es malo tener un buzón, inclusive va a haber denuncias que le van a llegar directamente al supervisor de la empresa, a la persona o el director de recursos humanos o el encargado de recursos humanos. Entonces lo importante es que tengan una herramienta que puedan centralizar todas las denuncias. Es decir, si les llega de un correo electrónico, podemos integrar el correo electrónico con el gestor, con la herramienta aquí de gestión de casos. Si el informante se presenta a un supervisor o a un director del departamento, este mismo puede escribir el reporte dentro del sistema, ¿sí? Si reciben una carta, reciben otros medios, lo pueden incluir dentro del sistema. Entonces, lo importante es que están centralizando toda la información en un mismo lugar. Ahí tendrán mucha más visibilidad de cuántas denuncias recibí. Porque a veces yo pregunto a unos clientes, ¿ha recibido denuncia este año? Me dicen, no he recibido ninguna denuncia. Bueno, recibieron quejas de acoso, por ejemplo, en su departamento de recursos humanos. Sí, hemos recibido varias. Bueno, entonces, esos temas se encuentran porque esas denuncias no están dentro del sistema, ¿no? O sea, aquí es importante que automaticen su proceso de reclamación de denuncias, naturalmente, que no toquen temas fuera de lo que llamamos denuncias, pero que todos ellos sean centralizados y que puedan tener una visibilidad de lo que está pasando en todo momento. Tema de clasificación, el último tema que quiero tocar aquí. Es importante que cuando ustedes reciben una denuncia, la puedan categorizar, ¿no? Entonces, aquí pues es importante que que puedan, por ejemplo, definir qué es fraude, corrupción, etc. Bueno, yo con esto voy terminando. Simplemente 2 minutitos solo mostrarles aquí el sistema. Hoy en día tenemos la parte de Integrity Line, que es el canal de denuncia, pero estamos desarrollando una plataforma que llamamos Compliance Cockpit, en la que tenemos otras herramientas que permiten hacer la gestión de las políticas, poder generar todo lo que es el trabajo de procesos de lo que es regalos, invitaciones, etcétera. Entonces, bueno, cualquier cosa estamos disponibles. Yo estoy disponible para hacer una demo de la herramienta o lo que sea. Bueno, con esto yo termino y dejo aquí a Raúl seguir con la presentación. Gracias. Gracias, Claudio. Bueno, continuamos. Vamos a tratar brevemente el régimen sancionador de la norma, que se contiene en el título 9, artículo 60 y siguientes. Simplemente voy a dar una pincelada de las infracciones que tienen más relevancia de un modo u otro directamente relacionadas con protección de datos. No vamos a entrar en el régimen sancionador del RGPD porque, bueno, eso daría para un webinar completo. Como infracciones graves con imposición de multas de entre 100.000 y 600.000 euros, destacaremos la infracción de vulneración de las garantías de confidencialidad y anonimato y el incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de seguridad necesarias para garantizar la confidencialidad y el secreto de las informaciones. Y como infracciones muy graves, con imposición de multas de entre 600.000 y 1 millón de euros, destaca la vulneración de las garantías de confidencialidad y anonimato cuando el informante haya optado expresamente por el anonimato. No me quiero detener mucho en esto, simplemente dejaros la idea de la importancia que para el legislador tiene que los canales de denuncias adopten unas medidas de seguridad oportunas, haciendo especial hincapié en la garantía del anonimato, cuyo quebranto podría llegar a suponer para una organización la sanción más elevada que contempla la norma. Vamos a comentar el rol del delegado de protección de datos en los sistemas de información.
En este punto me gustaría hacer referencia a la polémica surgida durante la tramitación parlamentaria. Si habéis seguido la tramitación de la norma, sabréis que la redacción originaria del artículo 34 decía: las entidades obligadas a disponer de un sistema interno de comunicaciones, así como los terceros externos que en su caso lo gestionen, cuando no tuvieran la obligación previa de su designación, deberán nombrar un delegado de protección de datos competente para todos los tratamientos llevados a cabo, incluido dicho sistema interno de comunicaciones. Este mandato fue aplaudido por la propia Agencia Española de Protección de Datos, quien en su informe 20/2022 lo veía como la constitución de una garantía adicional para la protección del derecho fundamental. Este texto se mantuvo durante toda la tramitación parlamentaria en el Congreso y en el texto que fue remitido al Senado. Sin embargo, en los últimos días de su tramitación en el Senado, este punto recibió propuestas de enmienda. En una primera redacción se cambió el deberán por podrán, y en una segunda redacción, que pasó a ser definitiva, se suprimió el punto completo, desapareciendo la obligación en la redacción que pasó a la norma. En mi opinión, creo que habría sido una gran oportunidad para que una parte del tejido empresarial español tomase conciencia de la protección de datos a un nivel superior. Máxime cuando es una realidad que muchas empresas no están en condiciones reales de garantizar el cumplimiento de la normativa de protección de datos por falta de medios, interés o incluso en ocasiones por percibirlo no como una obligación legal, sino como una imposición o una carga más que deben soportar. Yo creo que esta ha sido una oportunidad desaprovechada. Pero bien, así las cosas. La redacción del artículo 34 únicamente obliga a la designación de un DPO a la Autoridad Independiente de Protección al Informante y a aquellas autoridades independientes, probablemente de ámbito autonómico, que en su caso se constituyan. Con todo, no hay que perder de vista que el legislador español, más allá de la obligación contenida en el artículo 37 del RGPD, estableció en el artículo 34 de la LOPD-GDD una relación de 16 supuestos que, con independencia del hecho de cumplir los requisitos del RGPD, la cantidad de empleados o cualquier otra circunstancia, las organizaciones deberán tener designado un DPO. En cualquier caso, como ya he apuntado, la designación voluntaria de un DPO en las empresas obligadas a contar con un canal de denuncias es altamente recomendable. Un último punto respecto de esto viene dado en el artículo 8.6 de la Ley 2/2023. En las organizaciones que ya cuenten con un DPO, un Compliance Officer, un servicio jurídico o una figura análoga, el legislador ha previsto la posibilidad de que esta persona sea designada como responsable del sistema. En el caso concreto del DPO, recordemos que estamos ante una figura que se presta a la externalización por razones de independencia, ausencia de conflicto de interés, eficacia, reducción de costes, etcétera. Un poco de la misma forma que en esta Ley 2/2023 se alude en varias ocasiones a la externalización del gestor del canal de denuncias. Vamos a comentar, un poco para finalizar ya, la gestión externa del canal de denuncias, en relación sobre todo al punto de la contratación. El artículo 6 contempla la gestión del sistema interno y, por tanto, del canal de denuncias por parte de un tercero externo a la organización. A los efectos del RGPD, y aunque no fuera necesario incidir en ello, el apartado 4 recoge la consideración de este gestor como encargado del tratamiento. Y el apartado 2, la exigencia de ofrecer garantías adecuadas respecto de la independencia, confidencialidad, protección de datos y secreto de las comunicaciones. El legislador se inclina claramente por la gestión externa, puesto que ello debería reforzar la independencia respecto de los órganos internos de la propia organización, evitando conflicto de interés y presiones, sometimiento a presiones. A cambio exige, obviamente, que el gestor ofrezca las máximas garantías. Por ello, entre el gestor externo, que ocupa la posición de encargado de tratamiento, y la organización obligada, que ocupa la posición de responsable de tratamiento, como ya hemos referido anteriormente, deberá formalizarse un contrato de encargo de tratamiento o DPA, que cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 28 del RGPD. En este contrato, el responsable deberá, entre otras cosas, dar las instrucciones correspondientes al encargado para efectuar el tratamiento y establecer las medidas de seguridad técnicas y organizativas que garanticen la confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia en el tratamiento de los datos personales de los interesados. De la importancia de la determinación y el alcance de estas medidas ya hemos hablado anteriormente, por lo que, bueno, en este punto ya no nos detendremos y me remito a lo que hemos estado comentando. Será frecuente que el gestor externo recurra a la subcontratación del canal de denuncias con un tercero proveedor de servicios, generalmente cloud, que intervendrá en el tratamiento, como sería el caso de EQS respecto de sus partners.
La subcontratación deberá estar permitida expresamente en el contrato de encargo de tratamiento firmado entre el responsable y el encargado, y este último deberá trasladar en un acuerdo de subencargo de tratamiento exactamente las mismas obligaciones que las estipuladas en el contrato con el responsable. Por tanto, en la elección de un sistema de gestión de canales de denuncias, debemos buscar un proveedor que ofrezca las máximas garantías de cumplimiento de la normativa de protección de datos, como es el caso de EQS Group. Bueno, por mi parte, finalizo aquí mi intervención. Espero haber podido ofreceros una visión amplia pero suficiente de las implicaciones en materia de protección de datos de la nueva Ley de Protección del Informante y que haya podido ser de utilidad para profundizar en algunos aspectos prácticos de esta nueva norma. Muchas gracias. Muchas gracias, Raúl, y también a Claudio por vuestras intervenciones muy interesantes. Pasamos a la ronda de preguntas. Tenemos muchísimas preguntas tanto para Raúl como para Claudio. Vamos a intentar contestarlas todas. Si hay alguna que no pueda, por razones de tiempo, no pueda ser contestada, siempre pedimos a la audiencia que nos la manden por correo e intentaremos contestarla. Empezamos con las preguntas. La primera, ¿puede ser objeto de externacionalización solamente la recepción de informaciones o también otras actuaciones? Sí, sí, puede ser objeto de externalización ambas cosas. La ley no pone ningún tipo de objeción a ello. De hecho, lo contempla en el apartado de la gestión externa del sistema. Sí, lo que quiere decir que no solamente se puede externalizar la herramienta, pero se puede también externalizar la gestión de la denuncia, que puede ser hecho por un tercero, e incluso todo lo que sigue, que puede ser la investigación igualmente. Eso es. Muy bien, perfecto. Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Se mantendrá confidencialidad siempre la identidad del informante o en algún momento del procedimiento de investigación se podrá revelar a la persona investigada? Sí que cabe. A ver, la preservación de la identidad se tiene que garantizar siempre. Ello no significa que la identidad no pueda ser comunicada. La identidad sí que puede ser comunicada. El artículo 33 lo dice, el 33.3, a la autoridad judicial, al Ministerio Fiscal o a la autoridad administrativa competente en el marco de una investigación penal. Esta revelación de la identidad se debe comunicar al interesado, pero sí que se puede hacer, sí que se da pie a la comunicación. Ojo, la ley no dice en ningún momento que pueda hacerse pública, simplemente que se puede revelar a la autoridad competente, en el marco de una investigación. Muy bien, muchas gracias, Raúl, por esta respuesta. Continuamos con la siguiente pregunta. ¿El gestor del canal podría ser el responsable del departamento jurídico de la empresa que implementa el canal de denuncias? El gestor del canal podría ser el responsable del departamento jurídico. Puede ser cualquier persona, en realidad, la persona que la organización asigne, sin importar su rol. Y tú me corriges si, ¿verdad, Raúl? Lo importante aquí es solo que tiene que haber prescrito a la confidencialidad de información que va a tratar en este caso. Sí, aquí sí se externaliza la gestión del canal. Tiene que haber, como hemos comentado, un contrato de encargo de tratamiento y el departamento jurídico de esa empresa podría encargarse de la gestión del canal, claro. Perfecto. Siguiente pregunta. Buenos días. Cuando la Ley 2/2023 habla de supresión de los datos personales cuando no se da curso a la investigación, ¿debe eliminarse todo el contenido de la comunicación o es suficiente con eliminar, por ejemplo, señalando con XX los datos personales como nombres, dirección, etcétera? Vale, cuando no se da curso a una investigación, la ley contempla que se pueda mantener la información recibida, pero aplicándole un procedimiento de anonimización de los datos. Es decir, sí cabe la posibilidad de retención, pero anonimizando los datos. Sí, solo borrando los datos de carácter personal. Cuidado, esos datos personales pueden ser, no solamente su nombre de persona, pero si dicen que el contador de Salamanca es el responsable de fraude y tenemos un solo contador de Salamanca son datos de carácter personal.
Estupendo. Pasamos a la siguiente pregunta. Raúl, ¿entiendes que el acceso a los datos por recursos humanos también puede ser para la aplicación de medidas cautelares y no solo disciplinarias? ¿Debería ser así, pues cuando inicias una investigación a veces es necesario adoptar medidas cautelares, suspensión de empleo, por ejemplo, que deben ser tramitadas por recursos humanos? Gracias. Sí, yo entiendo que sí, que las medidas cautelares se podrían asimilar en este caso a las medidas disciplinarias, porque están dentro del ámbito de la investigación. Entonces, yo entiendo que sí. Estupendo. Pasamos a la siguiente. Respecto a la obligación de dar publicidad al canal y principios, artículo 25 de la Ley 2/2023, y en relación con la confidencialidad de la información, en casos de una empresa con página web que tenga franquicias, esta sin página web, ¿consideras que sería recomendable que la empresa principal publicase información sobre los canales de denuncia de cada franquicia o podría asumir una responsabilidad y riesgo elevado para la empresa principal? Muchas gracias. Bueno, es una pregunta un tanto... Habría que reflexionar un poco. En principio, la publicidad del canal de denuncias debe encargarse el responsable del tratamiento. Claro, ahí habría que ver un poco de qué manera está articulado el régimen de la franquicia con respecto a los franquiciados. No me atrevo a responderte que sí abiertamente, porque entiendo que la responsabilidad no, dependiendo de cómo esté estructurado ese contrato de franquicia, podrían no tener que, o mejor dicho, el franquiciador no tendría por qué asumir esa obligación. Habría que revisar el contrato de franquicia para ver de qué manera se articula. Un tema importante, Raúl, también en el tema de las empresas menores a 250 empleados que pueden, ¿no? Entre ellos, ¿es bien eso? Sí, ¿verdad? 250 Sí, empleados, el artículo 12, si no recuerdo mal. Exacto, que pueden, por ejemplo, tener un sistema en común, pueden mutualizar. Entonces, es muy importante si en su empresa se encuentra con sociedades que tienen más de 250 empleados, van a tener que tratar el sistema de forma independiente. ¿Sí? Claro, aquí cabría la posibilidad quizá de que los franquiciados con el franquiciador compartiesen el canal de denuncias. El artículo 12 habla de los medios compartidos en el sector privado y permitiría una compartición de medios. Que no estamos hablando del artículo 11 de grupos de sociedades, sería diferente. En este caso, franquiciador y franquiciados no serían un grupo societario. Exactamente. Perfecto, muchas gracias a ambos. Siguiente pregunta. Buenos días, me gustaría hacerles llegar una pregunta. En el marco de una investigación interna, ¿podría comunicarse una denuncia a un responsable de calidad u otro sujeto diferente de los establecidos en el artículo 31.1 para esclarecer los hechos? A ver, es que aquí habría que diferenciar lo que se le comunique al responsable de calidad y lo que no se le comunique. Es decir, como hemos visto antes, hay una limitación de acceso a los datos contenidos en el sistema. El responsable de calidad, a priori, no está entre los sujetos que la ley brinda o garantiza el acceso a la información, a los datos personales. Esto no quiere decir que en un momento determinado no se le pueda hacer llegar determinada información, pero siempre de manera limitada, al responsable de calidad en el seno de la investigación. Pero no debería de comunicársele toda la información y muchísimo menos la identidad de los denunciantes o del denunciante o del denunciado. Esta pregunta es directa para Claudio. ¿Puede ampliar información sobre la segunda capa de cifrado tipo militar que has mencionado para el informante, el HTTP del informante? Sí, esto aplica para toda la plataforma completa. Es decir, que cuando el informante va a mandar su reporte, su denuncia, esta información va a viajar con las dos capas de encriptación. O sea, es decir, que debe aplicar el sistema de seguridad máxima en todo el proceso completo de tratamiento de la información. Y otra pregunta para Claudio. ¿Puede explicar con más profundidad cómo puede garantizar el anonimato y a la vez utilizar siempre una doble autenticación?
Bueno, aquí tenemos dos temas diferentes. El primero, ¿cómo garantizamos el anonimato? Tenemos que principalmente tener en la página en la que solicitamos los datos de denuncias al denunciante, la posibilidad de que el denunciante pueda no poner su nombre y no identificarse. Esa es la primera forma. La segunda es que ya lo he dicho, todos los documentos que nos mande, podamos limpiar los metadatos para garantizar el anonimato, que podamos garantizar de que no traceamos IPs para poder detectar a esta persona. Esa es la parte importante. Y bueno, y muy importante es que la comunicación con la persona anónima. Le tenemos que dar un acceso, o sea, va a tener un número de caso y el denunciante va a crear una contraseña y con eso tendrá un espacio en la misma herramienta en la que puede hacer preguntas o responder a preguntas y intercambiar con el responsable de gestionar el caso, ¿sí? El tema de autentificación de doble factor se aplica más bien no al denunciante o al informante, pero más bien al que va a gestionar el caso. Entonces, al momento de conectarse en la herramienta para ver la denuncia que llegó, ese es el momento en el que va a autentificarse, ¿sí? Porque tiene acceso al sistema y obviamente va a tener acceso a mucha información sensible y tenemos que proteger aquí realmente el acceso al sistema. Muy bien, gracias, Claudio. Otra pregunta, ¿cómo se compatibiliza la condición de encargado de tratamiento respecto a la independencia que requiere la función de la gestión de un canal de denuncias? Por ejemplo, en el caso de que el responsable quiera obtener duplicados de información o la devolución o borrado de la información en el final de la relación contractual con un encargado. Bien, aquí por un lado, a ver, ¿cómo se compatibiliza la condición de encargado de tratamiento respecto de la independencia? Es que la externalización tiene que implicar la independencia. Es decir, cuando el artículo 28 del RGPD nos dice que debemos buscar como responsables de tratamiento un encargado que cumpla con, que nosotros lo consideremos idóneo, busquemos una idoneidad de ese encargado, trasladado a este supuesto, la idoneidad va a implicar esa independencia, porque si al final se contrata o se quiere disfrazar de externalización lo que acaba siendo simplemente una sumisión a un órgano interno de la organización simplemente para cumplir la norma de cara a la galería, pues no estamos realmente cumpliendo con la norma. Entonces, ¿qué es lo que debe buscarse cuando se contrata un gestor externo? Pues la independencia. Debe estar regulado en el propio contrato de ese gestor externo, al margen de la protección de datos, aunque entronca un poquito con el hecho de la idoneidad del encargado de tratamiento. Respecto de que el responsable quiera solicitar información, duplicados, etcétera, bueno, pues ahí tendríamos que estar en lo que hemos comentado antes de la limitación del acceso a los datos por parte del responsable. No cualquier persona que trabaje dentro de la organización responsable puede tener acceso a los datos, únicamente aquellos que hemos comentado antes, el responsable del sistema, el Departamento de Recursos Humanos o el Departamento Jurídico, el Delegado de Protección de Datos y poco más. Por lo tanto, no se puede, simplemente porque seamos encargados de un responsable, no quiere decir que debamos dar toda la información a cualquier empleado del responsable. Sí, al contrario, Raúl, yo apoyo tu respuesta diciendo que visto que se trata de datos sensibles y datos confidenciales, la confidencialidad se determina también por la limitación de acceso a la información. Entonces aquí es importante que el sistema les permita segregar esos roles para que solo las personas que deben tener acceso a la información puedan tener acceso. Incluso si ustedes necesitan invitar a alguien externo o a una persona que vea la información y que no quieren que vea toda la información, por ejemplo, en la herramienta de Integrity Line tienen la posibilidad de generar una copia de la herramienta y anonimizar de alguna forma, borrar algunos de los datos para poder simplemente mostrar los datos que quieren compartir. Eso es posible también. Perfecto. Otra pregunta será, ¿durante cuánto tiempo se puede guardar la información que se extrae y se guarda de manera encriptada?
No sé, Raúl, a nivel de ley, pero yo pienso que no hay un tiempo para eso, ¿no? No, la ley no establece un periodo. Entiendo que cuando se configure el registro de actividades de tratamiento, uno de los elementos de ese registro tiene que ser el plazo de conservación. Podríamos quizá aludir al periodo de 5 años por el tema de responsabilidad Sí. contractual o extracontractual. Pero en principio la ley 2/2023 no dice un periodo concreto de retención de la información. No, has visto que es un sistema, ya está fuera del canal de denuncia y está de forma cifrada, o sea, que con contraseña, entonces es algo pseudo anonimizado, no es considerado como información visible. Perfecto. Otra pregunta. Buenos días. Esta es para Raúl. ¿Hay alguna prohibición normativa, regulatoria o de algún tipo que prohíba que un delegado de protección de datos sea el responsable de cumplimiento? No consigo encontrar esta prohibición de manera expresa. Y por ello, ¿puede el responsable de cumplimiento ser el DPO de su organización siempre que se cumpla su independencia y no haya conflicto de interés? ¿Cómo podemos justificar este nombramiento? Muchas gracias. Sí, efectivamente, la norma sí que lo contempla. La norma permite que cuando exista un responsable de cumplimiento normativo o una figura análoga, y en esa figura análoga entra específicamente el DPO, que sea el responsable del sistema. Por lo tanto, no hay que buscarlo más. Está en la norma. No nombra específicamente al DPO, pero sí se permite, sí se contempla que sea un responsable de cumplimiento. Por lo tanto, el nombramiento, si el mismo nombramiento ya garantiza la independencia, pues no hay ninguna objeción para que el DPO sea el responsable. Muy bien, gracias, Raúl. Buenos días. En el caso de grupos de empresas que comparten un sistema, ¿también habría que firmar un DPA entre la matriz y las filiales, además del DPA con el gestor del canal en caso de que fuera externo? Gracias. Hay un artículo que nos habla de la corresponsabilidad del tratamiento de los datos, en concreto el artículo 6.2. Lo estoy leyendo porque no me lo sé todavía de memoria. Vale, dice, la existencia de corresponsables del tratamiento de datos personales requiere la previa suscripción del acuerdo regulado en el artículo 26 del RGPD. En este caso, estamos hablando de la gestión del sistema por un tercero externo, es lo que comentábamos en relación con el artículo 12. Entonces, la pregunta en concreto era, es que no la tengo delante, Reyes. Sí, te la repito, claro. En el caso de grupos de empresas que comparten un sistema, ¿también habría que firmar un DPA entre la matriz y las filiales, además del DPA con el gestor del canal en caso de que fuera externo? Sí, yo considero que sí. En todo caso sería recomendable. Sí que cabe la compartición de los medios, la compartición del canal y el DPA entre ellos. Normalmente la empresa hace un DPA y el proveedor externo debe tener su propio DPA que está hecho. Y de todas formas se requiere información para el DPA de la sociedad. Perfecto. Otra pregunta está para Claudio. Hola, ¿el canal permite las denuncias telefónicas? Sí, lo permite. Decimos que hoy en día en la herramienta Integrity Line que tenemos, existe ya incluido en el cuestionario la posibilidad, existe un botón en la que podemos simplemente dejar un mensaje vocal. Y además este mensaje vocal es distorsionado, como le dije antes, ¿no? Para poder recibir denuncias de forma anónima. Ahora, si la empresa quiere tener una línea telefónica, se puede hacer también. Es algo que cada vez se usa menos, pero hay países que lo están usando. Es muy popular en Estados Unidos, muy popular en Brasil aún, pero es posible tener una herramienta, una línea telefónica en la que sea un buzón de voz, en la que podemos dejar una voz y esta información puede estar interconectada con la herramienta de gestión, si es posible. Perfecto, gracias Claudio. Si se externaliza la gestión, el responsable de informar a las autoridades, dado el caso, sigue siendo la empresa, ¿verdad? Sí, claro. El responsable de la comunicación es el responsable del sistema. Sí, normalmente el gestor externo va a recibir la denuncia, la va a tratar y va a hacer un informe al responsable de la empresa.
quien deberá tomar decisiones y hacer las acciones correspondientes. Perfecto, esta es para Raúl. El DPO, si además es el Compliance Officer, ¿podría ser el responsable del sistema o tienen que ser personas diferentes? Bueno, es la misma respuesta que hemos dicho antes. Cabe la posibilidad. Quizá se le estén acumulando demasiadas faenas, pero no hay objeción en la norma. Podría ser la misma persona. Perfecto. Vamos a ir terminando aquí. Hay muchas preguntas, todavía algunas preguntas sin responder, pero como comunicaba anteriormente, podemos contestarlas por correo electrónico. Se las mandaríamos, en este caso, tanto a Raúl como a Claudio. Y bueno, muchas gracias. Vamos a ir terminando. No sin antes mencionar que tenemos mucha formación gratuita en nuestra página web con varias iniciativas mensuales que continuamente adaptamos a sus necesidades. De hecho, tenemos el mismo 29 de marzo un Product Webinar donde hablaremos concretamente de Quest Integrity Line, que también pueden acudir de manera gratuita. Tenemos publicaciones temáticas también de descarga gratuita, distintos white paper con documentación actualizada sobre normativas, sobre adaptación del canal de denuncias a las empresas, manera de comunicar el canal de denuncias internamente y también artículos de blog que pueden encontrar. Muchas gracias tanto a Raúl García Carrero como a Claudio Interdonato por vuestro tiempo. Ha sido muy productivo. Esperamos que la audiencia haya aprendido muchísimo en esta jornada. Y bueno, nos vemos pronto, espero. Gracias, Muchas Reyes. gracias. Gracias, Raúl. Gracias, Claudio Reyes. Muchas Y gracias. gracias a todos los participantes. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego.